Tienes que ver esta entrevista urgentemente. Sin el éxito de la guerra contra las pandillas, muchos de los que nos ven hoy estarían muertos. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. ¿Cómo están, amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador en un formato sin cortes comerciales, en una noticia donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. Con el apoyo del pueblo en la implementación del Plan Control Territorial, régimen de excepción y la guía de Dios, El Salvador ahora es seguro, destaca el presidente. It's a miracle, Sí, es un milagro. Cuando las pandillas comenzaron a contraatacar, mataron a 87 personas en 3 días. They killed 87 people in 3 days. So we really tried to figure out what to do. Estábamos intentando pensar en qué debíamos hacer. Y les dije básicamente, estamos frente a una misión imposible, así que oramos. Se enfrentaron a poderes sobrenaturales, ya que las pandillas, como la MS, incluso realizaban prácticas satánicas para operar. But as the organization grew, A medida que iba creciendo la organización se volvió satánica. Empezaron a hacer rituales satánicos. No sé precisamente cuándo inició, pero está bien documentado. Y ahora en los operativos hasta hemos encontrado altares y cosas por el estilo. Así que se convirtió en una organización satánica. A pesar de todo, ahora se tiene la nación más segura del hemisferio occidental y se dejó en el pasado ser la capital de la muerte en el mundo. Nuestro país es más seguro que Estados Unidos en general. La tasa de homicidios en Estados Unidos ronda los 6.000 homicidios por cada 100.000 habitantes y nuestra tasa de homicidios es de 2, así que somos más seguros que Canadá, más seguros que Chile, más seguros que Uruguay, más seguros que Estados Unidos, más que cualquier país del hemisferio occidental. No ha sido un camino fácil y tras todos los obstáculos para lograr los cambios, incluso desde organizaciones internacionales emitiendo condenas, se logró transformar el país. And a lot of them were human rights organizations. Y muchas de ellas eran organizaciones de derechos humanos. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa con el derecho humano que tiene una mujer a no ser violada? ¿Qué pasa con el derecho humano de los niños a jugar, ser libres o ir al parque? ¿Qué pasa con el derecho humano a la vida o el derecho humano a circular por la calle? Pero no, a ellos les preocupaban los derechos humanos de los asesinos. Con voluntad para cumplir el mandato del pueblo, El Salvador ha logrado ser referente internacional en materia de seguridad y diversos países han solicitado apoyo. Algunos han dicho públicamente y nos reunimos para ver más que nada temas de seguridad. Hablamos con muchos líderes latinoamericanos, vienen ellos o envían sus ministros de seguridad para reunirse con nuestros ministros de seguridad. Vienen a ver nuestro sistema carcelario porque a veces ven nuestras cárceles. Tenemos el control al 100% de nuestras cárceles. Los países latinoamericanos toman nuestras cárceles como ejemplo para mejorar sus propios sistemas. Y el presidente Bukele seguirá liderando la nación 5 años más, avanzando en su camino hacia el desarrollo, con un pueblo que por fin goza de paz y libertad. Bueno, ahí teníamos la nota y otras frases de lo que dijo el presidente en esta entrevista. Fue, por ejemplo, la población necesita tener paz. Y al tener paz, poder moverse libremente para que se respeten sus derechos básicos, comenzando por el derecho a vivir, que precisamente no lo teníamos. El presidente decía además que primero era la seguridad y después de la seguridad venía todo lo demás. Marisol, es importante resaltar este aspecto. Yo tuve el privilegio de escuchar el mensaje de nuestro presidente el día 1 de mayo, y bueno, ya 6 días de este poderoso mensaje, en donde nos ponía un ejemplo interesante. Y a mí me interesó mucho, me gustó mucho el ejemplo del país como un paciente, donde estaba visitando al médico equivocado y con la medicina equivocada, con la receta equivocada. ¿Cuántas recetas probó El Salvador para buscar un día tener el milagro de la seguridad y nunca lo logró? Con la asesoría y apoyo de organismos y la comunidad internacional. Y nadie encontró la receta que permitiera sanar la plaga de criminales que El Salvador vivía. Es más, el centro, la oferta de toda la campaña electoral de los presidentes desde los acuerdos de paz era ofrecer seguridad.
Nadie lo logró. Al final del día, el pueblo evalúa lo que un gobernante hace, no lo que dice. El presidente vino, se paró con mucha valentía con su gabinete, no escuchó las recetas viejas fracasadas del pasado, que por cierto las querían imponer, como lo habían hecho a otros presidentes, pero el presidente con mucho respeto les dijo, espérense, primero somos una nación soberana, no nos vamos a doblegar ante intereses ajenos a nuestra soberanía. Y desde ahí entonces él comienza a construir su propio modelo de seguridad con su gabinete de seguridad. ¿Y cuál es el resultado ahora, Marisol? Nunca debemos olvidar que en algún punto de la historia los salvadoreños, lo decían las encuestas, ya habían perdido la fe. Ya no creían que un día El Salvador pudiera ser seguro. Y ahora cuando lo pensamos, de verdad, es un milagro lo que ha ocurrido en El Salvador. Y por eso el presidente reiteró el agradecimiento a Dios, porque Dios le ha guiado en esta batalla, que es una batalla difícil. La oposición sigue diciendo que la medida del régimen de excepción es una medida extrema. ¿Cómo no tomar una medida extrema? Lo decía ayer el presidente cuando las pandillas comenzaron a atacarnos. Básicamente, decía el mandatario en esta entrevista, mataron a 87 personas en 3 días, lo que para un país de 6 millones de personas es una locura, decía el presidente Bukele. Y realmente es escalofriante pensarlo, José. Es que siguiendo el mismo ejemplo, una grave enfermedad no se va a resolver solamente con agua o con un tratamiento. Hay infecciones tan graves que el médico tiene que dejar hasta 3 o 4 antibióticos. Estamos hablando de medidas difíciles que tuvo que tomar el presidente y no ha sido fácil. Y algo también importante, porque recién él ha finalizado y ha iniciado un nuevo periodo, pero de los primeros 5 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, 2 años los enfrentó contra esa asamblea corrupta, que fue un obstáculo. Realmente él estuvo 2 años de alguna manera frenado, obstaculizado por ese aparato legislativo corrupto del pasado. Entonces, efectivamente, todo el modelo de trabajo del gobierno se ha desplegado en los últimos 3 años, donde ya llegó la nueva asamblea a apoyar la visión del presidente. Y por supuesto que yo me he sentido orgulloso de, como diputado, dar mi voto para el régimen de excepción, dar mi voto para equipar de mejor manera a la policía, dar mi voto para equipar a la Fuerza Armada, claro, para los planes de seguridad, algo que no quiso hacer la oposición, pero que hipócritamente sigue cuestionando. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo que la población ya sabe. ¿Cómo les vamos a creer a ellos si nunca han apoyado todas las medidas para que El Salvador mantenga esta seguridad? Y decía el presidente respecto a lo que tú mencionas, el ejército se duplicó para luchar contra el crimen y los equipamos con armas o vehículos útiles, drones, cosas básicas que una operación de esa magnitud necesitaba. Y luego fuimos tras ellos, decía el presidente. Es importante ver lo que está pasando hoy, te lo puedo decir como alcalde de Apopa y de Nejapa, de San Salvador Oeste. Hay tanta alegría de la población, en este momento tenemos cercos en Valle del Sol, en Los Ticales 1, 2 y 3, en La Chintuc, y esas familias están tan agradecidas con el presidente porque por décadas ahí llegaban a ofrecer funcionarios de otro gobierno seguridad, porque sabían que esa zona fue de las más peligrosas del país, ahora es de las más seguras. ¿Y cuál es la opinión que importa? La opinión de un pueblo que por primera vez, y quiero resaltar esto, por primera vez hay un pueblo que se ha unido alrededor de una causa y se llama la visión del presidente Nayib Bukele, el único presidente que ha sido capaz desde los acuerdos de paz de unir a El Salvador en torno a la esperanza, a la fe de que hay un mejor futuro por venir, de que aquello que parecía imposible se hizo posible, traer seguridad. Y lo que viene ahora es un futuro brillante de 5 años apostándole al otro eje que es muy difícil, muy retador, el eje económico, pero que el presidente tiene la firmeza y el compromiso de sacarlo adelante. Y voy a terminar, correcto, con parte solo de lo que dijo el presidente en esta entrevista de la cual estuvimos pendientes todos. Dijo, a medida que la organización creció, se volvieron satánicos. Imagínate esto en un pueblo tan cristiano y tan creyente de Dios como lo somos los salvadoreños. Y dice, y estos comenzaron a hacer rituales. Ahora los estamos arrestando, incluso encontramos a los autores y cosas así. Y el presidente daba una respuesta cuando decía, lo hemos logrado rezando, orando, un pueblo que ha clamado muchísimo, pero el presidente decía que ellos también han rezado.
Por supuesto, si es que este gran proyecto de nación no se puede explicar sin el acompañamiento divino, sin la mano de Dios presente. ¿Cómo ha librado al presidente de tantos ataques? Porque él ha tenido que enfrentar a las fuerzas del mal, internas y externas de nuestro territorio. Bueno, la resistencia continúa. Había, de verdad, esas bandas, las pandillas, realmente eran satánicas. Esta semana, Marisol, en Apopa, encontró los soldados a unas señoras haciendo un ritual. Seguramente son parientes de pandilleros. Y confesaron las señoras abiertamente, sí, estábamos haciendo brujería. No queremos que sigan persiguiendo a nuestros parientes. Es que se está atacando algo que tenía hasta pacto satánico. Bueno, ¿cuántos monumentos a la Santa Muerte y a otro tipo de deidades satánicas encontró en este proceso de combate contra los criminales? En el plan control territorial hemos hecho pues hemos visto muchas historias de estos hallazgos, sí, de que habían pactado con el mal. Y obviamente el presidente pone en las manos de Dios esto porque no es fácil, porque esos voceros internos y externos, él lo dijo de esta manera: la oposición, si bien es cierto, es numéricamente minúscula, pero es rabiosa y hace ruido. Y no solo es internamente, sino que ellos, afuera, muchos están escuchándolos a ellos, a esas pocas voces mezquinas, perversas, que no tienen la razón, claro, pero que internacionalmente también le dan volumen para decir que El Salvador no va bien, cuando en realidad ninguna receta funcionó. Ahora El Salvador está bien. Hasta la oposición puede ir al centro histórico, que ha tenido un brillante cambio en tan poco tiempo con el presidente Bukele. El centro histórico, hasta ellos pueden ir a caminar a medianoche, a pasear, algo que no se podía hacer en otro tiempo. Hasta ellos se benefician del cambio. Y la receta está ahí. Oremos por este pueblo, sí, y que Dios bendiga nos siga guiando, sí. Que Dios nos siga guiando, que bendiga a nuestros gobernantes y bendiga nuestra tierra. Precisamente esa seguridad ciudadana que permite este sueño económico, hay que decirlo así. Y es que tras varios días de haber sido instalado el cerco de seguridad en 5 colonias de Apopa, las estrategias para localizar a remanentes de pandillas no se detienen, esto a través de controles vehiculares, patrullajes y operativos. La población de Apopa reconoce los resultados. Ya nosotros pues ya no podíamos visitar a los familiares de un lugar a otro porque corríamos peligro. Prácticamente uno se sentía atado. Esta situación se repetía en cientos de familias de Apopa, ya que ante la inoperancia de Arena y el FMLN, las pandillas se fortalecieron y el miedo incrementó en los salvadoreños. Junto a su esposa, ahora viven en paz y tranquilidad con su negocio que está prosperando gracias al buen clima de seguridad. Antes, ¿verdad? ¿De dónde venís? ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamás? Venís para acá, lo desnudan y toda la cuestión, se lo llevan a los montes, hacen lo que quieren con él y toda la cuestión. Entonces, todo eso terminó. En Apopa, elementos de la Fuerza Armada y PNC han instalado controles vehiculares a fin de evitar el desplazamiento de pandilleros y portación de objetos ilícitos. Aquí era complicado. Aquí si no era uno de aquí de la zona, pues ya lo fregaban a uno, pues lo cuestionaban, pues más que todo. Hoy, gracias a Dios, pues con lo que ha hecho el presidente está bien. A estas acciones se suman los operativos en pasajes y viviendas para evitar el cometimiento de delitos. Antes teníamos un poco de temor con nuestros niños, ¿verdad? Hoy ellos salen todos los días a jugar tranquilamente a las calles. Van donde sus vecinitos. Yo antes no salía ni a dejar a los niños al colegio, sino que los mandaba en microbús, pero ahora ya tengo bastante tiempo de que yo los voy a dejar y a traer, y es más seguro con ellos ya presentes. Pues. Los más de 3.000 elementos de seguridad desplegados en la colonia Tikal 1, 2, 3, Valle del Sol y la Chintuc de Apopa se mantienen 24/7 para detener a criminales que ponen en riesgo la vida de los salvadoreños. Tristemente debemos de recordar que sectores de Apopa y aledaños, así como cuentan con esta mayoría de gente laboriosa, trabajadora, que con mucho esfuerzo saca adelante a sus familias, pero sí desgraciadamente tuvieron un grupo criminal enorme que cometía crímenes atroces en el sector. Y ya escuchábamos el audio de uno de los señores que hace referencia a ese pasado y a lo que ahora están viviendo. Háblame de estos cercos. Sí, bueno, tenemos claro todas las heridas
que deben de terminar de sanar de esa madre que ya no va a poder recuperar a su hijo, de ese padre que ya no va a poder recuperar a su hijo. El presidente lanzaba una importante reflexión, el presidente de la República. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para que no le maten a un hijo, a un hermano, a su mamá? De eso venimos. Y yo quiero transmitirle este mensaje a nuestro presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Eso me ha pedido a mí la familia de Apopa ahora que le transmita. Dígale al presidente muchas gracias. Una señora en una de estas colonias, en Valle del Sol, me dice: señor alcalde, yo había cerrado mi tiendita porque ya tenía que pagar más de la extorsión a las pandillas que los ingresos que me dejaba el negocio. Cerré mi tienda y ahora muy contenta ha abierto su tienda y de nuevo está comenzando la economía familiar de esa familia a activarse y está contenta, tiene seguridad. Su tiendita ha vuelto a nacer porque se la habían matado las pandillas. Vivía insegura y la intranquilidad le había traído aumento de hipertensión. O sea, imagínate todas las enfermedades producidas por la misma inseguridad, como la ansiedad y otras cosas. Pero estos testimonios son los que uno encuentra en el territorio y dice uno, es que esta es la opinión más importante, no la opinión de esos que critican todas las medidas. ¿Cuáles son los derechos que importan? Los derechos de esta señora. Y no solamente en Valle del Sol, en Popotlán también me he encontrado comerciantes y me dicen, alcalde, gracias a nuestro presidente estamos seguros. Qué bien por El Salvador. Y ahora, en términos económicos prácticos, uno, ¿cuánto se han ahorrado al no pagar extorsión? Millones y millones de dólares. Dos, ¿cuánto El Salvador está percibiendo gracias a que ahora la diáspora y el turismo está viniendo? Ahora que El Salvador es seguro. Sí. La misma ministra lo ha dicho de Economía, de Turismo también. ¿Cuánto se ha incrementado la tasa de turistas y los ingresos? Otro punto, los servicios a domicilio que antes no llegaban a estas zonas, donde están los cercos. No se podía pedir ni siquiera una pizza, un pollo o algún tipo de alimento a domicilio porque no entraban, ni siquiera el taxi entraba. Hoy entran. ¿Qué es lo que ha permitido la seguridad? El modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele ha unido a El Salvador, derrotó y venció esas fronteras impuestas por el crimen y ahora podemos circular libremente en nuestro país. Hablemos concretamente de estos cercos de seguridad que el presidente ordenó a colonias como Tikal 1, 2, 3, Valle del Sol y Chintuc, que hablar de esos tres sectores, tristemente, como digo, en el pasado era hablar de homicidio tras homicidio. Esto se dio debido a que en mayo habitantes de algunas colonias de Apopa denunciaron que les estaban extorsionando. Vemos, la respuesta del presidente fue inmediata. Sí, lo que pasa es que el presidente tiene un monitoreo constante de cómo se está moviendo el tema en el territorio y tomó esta decisión que el pueblo está aplaudiendo grandemente. En estos lugares, en estas colonias ticales, Valle del Sol y Chintuc, están recuperando ya viviendas que las tenían las pandillas. Hay familias que ya han perdido ya su vivienda. En la misma historia encontré yo en Popotlán. ¿Tú recuerdas que hace algunas semanas se puso un cerco en Popotlán? Sí. Y una señora me llegó a agradecer en un parque. Nosotros estamos inaugurando un parque. Tú sabes que no hemos descansado haciendo obras. Así es, 6 Estamos semanas, inaugurando un parque y la señora me llegó a agradecer. Y me dijo, por favor, dígale a nuestro presidente que ya recuperé mi casa. Yo ya le había dado por perdida mi casa. Lo mismo está ocurriendo ahí. Estas medidas, estos cercos son muy aplaudidos por el pueblo salvadoreño porque estos cercos de seguridad son los que garantizan el derecho de los buenos salvadoreños. 3.500 soldados y 500 policías. Para el salvadoreño honrado, este número de elementos de seguridad no debería generar ningún miedo. Al contrario, yo veo las escenas de cómo la gente los recibe, por cortesía les ofrece alimentos, les ofrece agua, la hospitalidad es espontánea de la gente. Porque aquí en esta escena, ¿qué es lo que estamos viendo? A un promotor de salud. Ese derecho lo habían perdido en décadas pasadas, el acceso a la salud, porque las pandillas habían puesto fronteras en donde algunas familias, algunas colonias, no podían llegar a ciertas unidades de salud. Hoy se desplazan libremente. ¿Cuántos maestros asesinaron en esa zona también? ¿Cuántos niños?
¿Cuántos estudiantes murieron ahí en décadas pasadas por las pandillas? Yo tuve reunión recientemente con los profesores sobre este cerco, Marisol. Sí. Agradecidos, me dicen. Señor alcalde, estamos agradecidos con nuestro presidente porque los centros educativos en el pasado, en estas zonas, era un verdadero peligro. Nuestra vida como docentes estaba expuesta siempre porque ahí llegaban a reclutar a los jóvenes las pandillas. Entonces, están agradecidos el sector docente, está agradecido el sector religioso también. Eso jamás se podía ver, tristemente. Sí, el sector religioso está agradecido, el sector deportivo, bueno, no, hay una vocación deportiva grande. Perdón, me refiero a esas canchas, desgraciadamente, José, di cobertura tantas veces a jóvenes que eran asesinados en esas canchas. Esos lugares ya no eran visitados por niños ni por deportistas, eran en esos lugares donde constantemente eran asesinados. Habían cementerios clandestinos, Marisol, terrible, en toda esa zona. Terrible. La gente ahí se había totalmente desintegrado. Sí. Pero ahora, ¿qué tenemos? La fase de integración, la que anunció el presidente. Y sabes que en esa zona, por ejemplo en Tikales, nosotros como gobierno municipal recientemente inauguramos un parque que estaba abandonado. Ese parque reflejaba también ese clima de inseguridad y de incertidumbre del pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora que El Salvador es seguro? Como alcaldes, trabajar y recuperar esos espacios públicos que antes lo controlaban las pandillas y entregárselo a los buenos salvadoreños, a las familias, ya renovados, dignos para ustedes. De eso se trata, que cada uno haga su parte. Bueno. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia. Y espero que el día de hoy tengas un buen día. Y como ya sabes, ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos 5 suscriptores que comentaron primero en mi video anterior. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos. Que Dios te bendiga.